el ser en exceso permisivo Claro. es una forma también de abandono. Y si no los va a detener el sentirse mal por dañar a un otro, cuando menos que los detenga el hecho de, va a haber consecuencias con las que tengo que lidiar. Ese ambiente es un ambiente súper delicado, es un ambiente que se presta a que si yo ya tenía una cierta tendencia, pues lo voy a desarrollar. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Pues ya estamos aquí otra vez en su programa favorito. Parece chiste, pero es patología. Y hoy les traemos un súper programa porque estamos, acuérdense, nueva temporada y ahorita estamos hablando de un tema de terror que es la psicopatía. Y hoy específicamente vamos a hablar de familia o familiar de psicópata, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Antes que nada, acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y todas las plataformas de audio como Parece Chiste, pero es Patología. Acuérdense de darle a la campanita, suscribirse al canal para que no se pierdan nuestro nuevo contenido. Compartan y déjenos sus sugerencias de temas, por favor. ¿Vale? es correcto. Sí. Y por supuesto también vayan por su juguito de uva fermentado, chocolate, frappé, refresco, cervezco, lo que quieran. Híjole, pues sí, es todo un tema. Con esto vamos a cerrar ya todo lo que está relacionado en esta temporada con psicopatía. Ya les hablamos de qué es la psicopatía, ya no voy a retomar. Ya les hablamos de cómo es o cómo podemos un poquito entender el llegar a tener una pareja psicópata. Y ahora el enfoque que yo un poquito le quise dar a este programa no es tanto qué hacer si tienes un familiar psicópata, sino más bien es cómo es el entorno que puede llegar a hacer que digamos que la persona con cierta tendencia a desarrollar psicopatía la desarrolle, ¿no? Sí, música, por favor, Oli. Pones música de terror cuando edites este programa, ¿no? Y sí nos dijo Papada Brutal, Ana quiere que lo quiten, yo no lo voy a quitar, yo me tengo que enfrentar. Es un malvado nuestro editor. En fin, volvemos al tema. No, uno de ellos, nada más el otro es bueno. Es que hay el policía bueno y policía malo. Editor bueno y editor malo. Exacto. Está el que el productor es el malo, es muy malvado. Exacto. Nos dijo Papada Brutal. Y fodongas. Y gordas. Eso dijo. Es grosero. Vivimos maltrato en este set, güey. ¿Qué hacemos aquí? Tiene rasgos psicopáticos y no nos habíamos y dado narcisistas. No, y habla de cuerpos ajenos. Ah, sí, eso no se hace, no se hace. Y de outfits ajenos. Y le dijo, pijama, mi vestidito nuevo. Bueno, ya, porque lo está usando de terapia Ana Sofía. Pero sí lo hizo. Ya. Sí, lo tenía que decir y tenía que quedar certificado porque es real, esto no se nos va a olvidar, sí. se te advierte. Exacto. Bueno, volviendo al tema, que quedamos que es este rollo de familia donde hay un psicópata, pues bueno, el ambiente familiar es uno de los detonantes de la conducta psicópata. O sea, está bien delicado, está muy cañón. ¿Por qué? Porque muchas de las veces lo que ocurre es que cuando el niño nace, digamos, en esta familia que no conoce, por ejemplo, de límites, cuando no hay límites, a veces el ser en exceso permisivo es una forma también de abandono, que es algo que no tenemos por ahí como tan consciente. Entonces, la falta de límites y el pensar que todo lo que hago está bien como sea que lo haga, un niño siempre evidentemente necesita una guía, ¿no? De hecho, hay como muchos libros que se llaman Disciplina con amor, ¿no? O sea, los límites, una forma amorosa de ponerlos, etcétera. O sea, crianza respetuosa. Está muy de moda. Así es, está muy de moda eso. Y aquí el problema es que la mayoría de las veces una persona que pueda tener tendencia a desarrollar psicopatía no va a encontrar esos límites o no tengo la estadística, porque tal vez sea difícil sacar esa estadística, tuvo o tiene un padre o madre psicópata, ¿no? O narcisista inclusive, porque, o psicópata narcisista, peor aún, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, o sea, ocurre que teniendo ese tipo de educación, creces en imagínate si como pareja, ¿no? Si como pareja el empezar a tener a alguien con quien convives, perdón, y trata de convencerte
de que lo que tú piensas, haces, dices está mal. Ahora imagínate un padre o madre, que al final tú vas a creer ciegamente en lo que ese padre o madre te digan, ¿no? Entonces, obviamente, si te dicen que tú no puedes, que tú no sirves, que tú, todo te lo vas a creer. Claro. Y como forma de defensa también vas a empezar a reproducir este no sentir culpa, ¿no? Esta falta de empatía que no la estás recibiendo porque nadie te la está enseñando tampoco. Y claro, pues se va a llevar a tu vida, ¿no? Se va a llevar a nivel mental, o sea, se va como construir un ente, como decíamos, es un espectro, pero teniendo este cóctel de cosas, pues obviamente se va a ver manifestado en todo tu crecimiento, ¿no? O sea, aquí hay un tema que a mí me parece delicado. Cuando son pequeños también, como familia puedes llegar a observar que son niños que gozan o disfrutan de maltratar animales. Eso es muy delicado, ¿no? O sea, no es lo mismo decir, chin, sin querer, lastimé a un perrito, lastimé a un gatito, un pollo, un algo, que decir lo hice intencionalmente y lo disfruté. Claro. ¿No? Aquí me acuerdo, por ejemplo, creo que era Jeffrey Dahmer, el que su papá era el que recogía animales atropellados, ¿no? Ajá, y que los diseccionaban juntos. Y los diseccionaban juntos. O sea, ahí hay un claro ejemplo. Ahí pueden ver un poquito porque el papá, bueno, al menos en la serie de Netflix, no sabemos qué tan real haya sido, pero el papá hay una parte en la que dice, yo tuve la culpa, o sea, yo como que un poquito favorecí que se desarrollara en él esta parte de la psicopatía porque yo le enseñé cómo abrir un animal. Yo le enseñé de qué se conformaban sus partes. A lo mejor no fue malintencionado, ¿no? Perdón, ¿quieres decir algo? Sí. No, que como esta satisfacción sádica, ¿no? Que les daba, ¿no? Y que a lo mejor se puede enfocar un poquito distinto, aguas con eso. O sea, no está mal el tener una curiosidad por conocer cómo algo funciona, ¿no? Digo, al final, si fuera así, pues no existirían biólogos, ¿no? O ni siquiera me sé qué tantos nombres haya en ese tipo de profesiones, ¿no? Y claro que son necesarias, pues. Pero creo que hay que tener cuidado con qué enfoque constructivo o destructivo les podemos dar. Digo, en este caso sí recogían a animalitos en la carretera o lo que sea, pues, pero a lo mejor también se puede hacer desde este punto de, bueno, a ver, está lastimado un animalito, vamos a recogerlo, vamos a cuidarlo, ¿no? No te compré un libro para que sepas cómo funciona, pues, pero darle este enfoque más constructivo, sobre todo si ves que este niño tiene como tanta tendencia, ¿no? Hacia algo, ¿no? Igual si tiene como esta tendencia a, como que lo ves que es un poco indiferente tal vez al sufrimiento ajeno. Ahí son foquitos que hay que empezar a ver de qué forma los podemos girar, ¿no? Sí. Porque no necesariamente va a ser papá, mamá, psicópata, narcisista, como decíamos. Es un cóctel, como decía Ley, ¿no? O sea, puede simplemente que sea un niño que nace a lo mejor con esta tendencia y que no le ponen límites ni consecuencias, ¿no? Así es. Eso es súper importante. Por amor de Dios, apréndanselo desde hoy hasta el resto de la vida. Un niño necesita percibir consecuencias. No le van a generar un trauma por ponerle consecuencias. Claro, todo va acorde a proporción al momento, a la situación, pero necesitan consecuencias porque necesitan saber que lo que ellos hacen les rebota también de cierta forma, ¿no? Claro. Y si no los va a detener el sentirse mal por dañar a un otro, cuando menos que los detenga el hecho de, va a haber consecuencias con las que tengo que lidiar. Si queremos proteger a nuestros hijos de las consecuencias, les estamos haciendo un daño brutal. Límites y consecuencias son amor, ¿ok? Sí. Se ha puesto muy de moda con esto de la crianza respetuosa, el que ya no hay castigos y todo, que porque la palabra es muy fuerte para los niños. A ver, la palabra es para ustedes como adultos si lo quieren, ¿no? Pero sí necesita percibir consecuencias un niño, ¿no? Y hacerse cargo de lo que provocó y de pronto, pues sí, a lo mejor le toca un castigo en palabras de adulto, ¿no? Y ni modo, ¿no? Pero necesita saber que hay límites y que los tiene que respetar, los de las otras personas, los del mundo, ¿no? Porque si no, están creando psicopatitas en potencia, ¿no? Así es. Sí, porque además, digo, aunado a esto que dice Ana, que es fundamental, tenemos una difusión mediática, o sea, de medios en internet, videojuegos, que favorecen mucho esta conducta individualista, esta conducta psicópata ya en extremo, porque evidentemente, digo, si observan, no es que satanicemos, pero muchos de los videojuegos son muy violentos y así de, te damos 100 puntos y atropellas a la viejita en silla de ruedas, ¿no? O sea, cositas así que parece que no, pero en realidad sí están generando cada vez como más permiso
¿no? De cómo aplasto a un otro y para yo salir ganador de puntos o de cosas. Ahora, digo, aunado a eso, por ejemplo, las noticias, ¿no? Todo el tiempo, y esto ocurre como a nivel general, o sea, cada vez nos hemos acostumbrado más a cada día escuchar una desaparecida, un desaparecido, sobre todo Guerra. desaparecidas, espantoso, guerra, narcos, quemaron, hicieron, entonces vamos normalizando este tipo de conductas que en realidad deberían seguirnos asustando, que en realidad deberían seguirnos generando esta sensación de, carajo, ¿por qué la humanidad está yendo hacia allá? ¿No? Y no, o sea, ocurre que cada vez lo vamos normalizando más. Entonces, un niño en esas condiciones, sin límites, jugando videojuegos súper agresivos, con unos padres que no ponen límites claros, ¿no? Y que además ni siquiera revisan si se cumplen. Supongamos, es un límite ahí muy tenue, pero no me interesa si lo cumples, la verdad no me importa. Y retomando, digo, porque me parece interesante tomar ejemplos donde puedan visualizar cómo ocurre eso, retomando ejemplos como el de Jeffrey Dahmer, ¿no? Que bueno, era un papá que finalmente le enseña cómo diseccionar, es decir, sin querer le está dando una herramienta que después le va a servir para los asesinatos, una mamá que no lo quiere, de entrada lo rechaza. Claro. En la vida de un ser humano, creo que desde nacer no hay cosa más fuerte que recibir el rechazo de tu madre, porque evidentemente tu madre es quien se encarga de que vivas. Si no hay mamá o función materna, no vives, punto, no hay más. ¿No? Tienes que apuntalar tu propio narcisismo para sobrevivir en el mundo. Exactamente. Y entonces, permiso, yo tengo que pasar de frente porque eso es lo que tengo que hacer, eso es lo que me acostumbré que tengo que hacer. Una pelea por sobrevivir y subsistir, pero ya que se convierte en un trastorno, y en este caso un trastorno psicopático también. O sea, bueno, claro, con tintes psicopáticos muy fuertes, ¿no? Sí, ¿tú crees que me voy a preocupar o detener a ver qué tengo que tomar en cuenta al otro? Por supuesto que no, es o tu vida o la mía, ¿no? Permiso. Y no es un tema consciente, o sea, es un tema que se crea porque la primera mirada que recibimos, ¿quién es? Mamá. Claro. Y la recibimos a través de la función nutricia. Si esta función nutricia no se da, pues yo me voy a morir, punto, no hay más. Si alguien no me alimenta cuando nazco, me muero. Ahora, no es suficiente con el alimento, tiene que haber un alimento a nivel alma, por decirlo de alguna manera, a nivel psique también, ¿no? Que es nutrición emocional. Ajá, esta nutrición emocional, te quiero, porque, ojo, o sea, hay madres que están presentes, pero están ausentes mental y emocionalmente. Entonces es lo mismo que solo como si fueran criados a lo mejor en un orfanato, ¿no? Porque claro, van a recibir a lo mejor un abrazo o un algo, pero no está necesariamente ese cariño, ¿no? Esa nutrición emocional, como dices. Entonces, ese ambiente es un ambiente súper delicado, es un ambiente que se presta a que si yo ya tenía una cierta tendencia, pues lo voy a desarrollar, ¿no? Claro. Eso aunado a la falta de límites, eso aunado a que, hablando de hijos, o sea, de como un hijo psicópata, sí se puede llegar a notar, no se va a llegar a diagnosticar como ya lo habíamos dicho, pero sí se van a notar conductas, por ejemplo, en este tipo de cosas como el disfruta o goza de ver a un animal sufrir. Híjole, o sea, está cañón. Yo sé que obviamente todos proyectamos de diferente manera, que tampoco te puedes desgarrar, pero tampoco, por ejemplo, me acordé ahorita de una noticia que hubo de un fulano que echó a un perrito, un cachorro, o sea, por pleitos creo que fue en una, al caso con aceite. Carnicería, a un caso con aceite, un cachorro, o sea, y por un problema con los dueños de, no sé qué bronca había, pero ese es un psicópata, o sea, no me cabe la menor duda. Claro. ¿No? Y no conozco su contexto, pero alguien que tiene la sangre tan fría para ver a un ser vivo arder en aceite, o sea, de verdad, me duele, o sea, lo digo y me estoy separando emocionalmente, si no ya estaría llorando y asustada terriblemente. Claro. Pero alguien que hace eso es que no existe culpa, no existe nada. Claro. Porque al final la culpa esa es su función, reconocer el bien y el mal. Claro. ¿No? Sí. Entonces lo podemos notar y por eso, por ejemplo, es tan importante notar en nuestros hijos. Claro, yo sé que la línea es delgada y aquí hablo como mamá. Habrá hijos... Perdón, la flema de Lolita Ayala. Habrá hijos que tengan que aprender a compartir
Y habrá hijos que tengan que aprender a no compartir tanto, ¿no? Porque a lo mejor son demasiado dadivosos. Ujú. Pero a veces como padres tenemos este punto ciego Ujú. en donde no nos estamos dando cuenta cuando nuestro hijo o hija está empezando a desarrollar conductas psicopáticas. Y en Claro. este afán de dejarlo ser libre y no compartir jamás, Ujú. los podemos estar haciendo Ujú. desarrollar rasgos psicopáticos, Claro, ¿no? sí. O que le aplaudimos, ¡ay! Muy bien lo pisaste. Ujú. Tú le ganaste al niño, mira, niño Ujú. tonto, ¿no? O sea, Sí. en estas cuestiones de favorecer la competencia como Ujú. fea, como no, Ujú. estamos justamente, aunque no seamos padres Ujú. psicópatas, Claro. estamos favoreciendo que eso ocurra, ¿no? O quererlo proteger en exceso, ¿no? Como Sobreprotección. no darle consecuencias, ¿no? O los típicos papás que se van a pelear a la escuela con los maestros porque le pusieron una consecuencia al niño, ¿no? O lo que sea, ¿no? En ese sentido, tú intentas escudarlo, ¿no? De que perciba que lo que es normal en este mundo, si cruzas límites, si no haces lo que te corresponde, hay responsabilidades, hay cosas que tienes que asumir, si no, hay consecuencias. No le están haciendo ningún bien, ¿no? Protegiéndolo o escudándolo de eso, ¿no? Y lo que decía Leia ahorita, por ejemplo, de el sufrimiento, que lo disfrutan, etcétera, es cierto, pero también se ve incluso muchos niveles más abajo, ¿no? O sea, yo leyendo de todo este tema, conocí algo que no sabía, ¿no? Que es que en los niños, como bien decíamos en el primer programa, no se puede diagnosticar tal cual, pero sí existe el trastorno disocial en niños y existe el antisocial es ya después de los 18. Ok. Pero existe emociones prosociales limitadas. Ujú. Y eso es algo que se pone en los niños, que es como eres indiferente, como que no te estás fijando tanto en el otro, en general, sin llegar tanto a lo mejor lastimar animales. Pero es como que no está cachando qué está pasando con el otro, ¿no? Ujú. Entonces, eso desde ahí se observa, ¿no? Claro. Ujú. Y por eso estamos escuchando y mirando, parece chiste, Es patología. y justamente estamos hablando de tener un familiar psicópata o justo como qué aspectos podemos tomar para prevenir, ¿no? El hecho de desarrollar psicopatía en algún niño, ¿no? Porque en los medios no nos ayudan, todo lo que Claro. decíamos. Entonces, infórmense bien y por eso los invitamos a seguirnos en nuestras redes, que nos encontramos en YouTube, denle a la campanita, compartan nuestros contenidos, también estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok. Ujú. Entonces, bueno, pues sí, justamente retomando también, no nada más, como decíamos en el capítulo anterior y en el otro, ¿no? No siempre se va a ver en una conducta violenta. De hecho, digamos que pasando a que fuera un familiar, bueno, lo debí de haber dicho en pareja, pero lo digo ahora, que puede ser tu pareja psicópata, finalmente pues es una familia nuclear que están formando, puede que tú nunca te des cuenta de que eras psicópata porque las conductas psicopáticas son afuera. Dentro de la familia soy súper integrado, eso sí, con una mirada ausente, no se me olvida, porque yo creo que es algo que cuando aprendemos a mirarlo, es muy evidente. No sé, digo, algo que a mí me pasa que bueno, no tengo una teoría que lo sustente, pero ha sido parte de mi estadística personal, es que empiezo a observar cierto tipo de patologías, empiezo a observar la fisionomía, que es de lo que hablábamos, y yo sí siento que hay cosas que son muy iguales, que aunque tú tengas la edad que tengas, seas hombre o mujer, por ejemplo, la psicopatía y el narcisismo, hay como características así muy claras. Entonces tú te das cuenta de la ausencia de luz en la mirada. Una luz normal que cuando yo te miro veo, por ejemplo, una lucecita en tus ojos, ¿no? Gracias. No siempre, pero lo tenía que hacer. A veces lo es tenía que no le puedo que hacer un elogio sin que venga con un más o menos. No pudo haber dejado en gracia, así de nada. No, no. Ahí va, le encanta. Tenía Sí, que, exacto. claro, si no, no sería yo. Si no, me quitaría mi apodo de pederasta. O sea, sí, pero no te sientas tanto. Sí, no, es que si la dejo va a desarrollar narcisismo. Yo solamente no quiero eso. dije gracias, caramba. Deben saber que esto es un constante en el detrás de cámaras. Sí. Deben de pasar esos bloopers. De verdad que yo creo que nos van a ayudar. Quién sabe qué dirían de nosotras después de eso. Bueno. Sí, es halago, insulto, insulto. Sí, claro, ¿no? claro, pero es divertido. Entonces, bueno, mi punto es, se nota la ausencia. Porque es como si
Esto va a sonar un poquito esotérico, pero como si el alma no estuviera. Recordemos que psique significa alma, ¿no? Claro. Yo sé que hablar de eso, pues sí, son temas más, no de nuestra materia del todo, pero así lo siento, o sea, así lo describiría yo. Es que yo creo, o sea, y no tanto por un tema místico, ¿no? O sea, yo respeto los temas místicos, ¿no? Y cada quien, solo no es mi tema. Me confieso muy desconocedora al respecto, pues, de muchas cosas. He escuchado otras, ¿no? Pero desde este punto, al final del día, la capacidad de hacer contacto visual es muy importante, ¿no? Sí. Y lo sabemos desde la psicología. Sí. O sea, hay autores que escriben páginas enteras de la importancia de cómo una madre atraviesa con su mirada a su hijo, ¿no? Así es, así es. De hecho, hace poquito lo platicaba con alguien, ¿no? Que decíamos, ¿por qué hay ahora tantos casos a lo mejor como de TDA, de autismo, etcétera, ¿no? Y yo decía, pues es que, no sé, o sea, a mí lo que me suena también mucho es, ¿qué estamos haciendo de distinto en la crianza? O sea, todo es el celular y, ajá, sí, mi vida, ajá, ¿no? Digo, ¿qué tanto esa mirada está atravesando al niño que está enfrente de ti, ¿no? Porque al final, el hecho de que un otro te vea, te hace reconocerte como individuo, ¿no? ¿Te da la identidad? Ajá, ¿no? Y es como, o sea, alguien más me está viendo y también yo me reconozco a mí mismo en la mirada del otro. Mirada, ¿no? por supuesto. Y el contacto visual, y todos los que hemos estado enamorados, que espero que hayamos sido todos. Yo nunca. Sí, no me dejarán mentir. O sea, nunca la más. intensidad. Está diciendo esa mamada que. No, pero la intensidad de lo que es el contacto visual, ¿sabes? O sea, todo lo que te puedes decir con alguien simplemente viéndote a los ojos. Y digo, pongo ese ejemplo porque es donde se siente más intenso. Pero bueno, Ley y yo que somos muy amigas y nos entendemos de muchas formas, de pronto nada más nos volteamos a ver y es como... Ajá, y ya nos entendimos, ¿no? Y ya me está diciendo te quiero y yo también. O por ejemplo, luego volteé a ver mi botella de agua y nada más me hace... Y yo, ¿quieres agua? Toma. Sí, ya sé que quieres agua, tómala. Sincronicidad, diría yo. Sí. Pero, o sea, esa capacidad de interactuar a un nivel no verbal con un otro es muy importante. Sí. Pero para eso tienes que reconocer justo la importancia de tener un otro enfrente y reconocer necesidades más allá de que lo verbalicen o no. Y no porque no tengamos que verbalizar, claro que sí, pero es un nivel de comunicación emocional muy profunda. Y ellos no tienen la capacidad de eso. Yo creo que a lo mejor también va por ahí. También puede ser, claro. Por eso la mirada vacía, yo creo que dices tú. Sí, sí, totalmente. Eso y lo que hablaba también en lo sexual al final, ¿no? Pero, por ejemplo, es que ha habido casos, o sea, ahorita no tengo alguno como presente, pero en donde la esposa dice, pues que yo no tenía ni idea de que era un asesino serial, ¿no? Claro, ahí habría que indagar, pues, dónde andaba ella y cómo era esa pareja, ¿no? O sea, de disfuncional, evidentemente, porque para no quererte enterar de lo que hace la persona afuera y que para poder llegar a ser un asesino serial ocupa bastante energía, situación, lugares, etcétera. Es sumamente difícil, ¿no? O lo que hace la persona adentro. O sea, por ejemplo, ¿te acuerdas de este caso, el monstruo de... Ay, no sé si era Austria... Alguna ciudad europea, no me acuerdo cuál, no sé si alemana o austríaca, pero el que tenía la hija metida en el sótano y que tuvo como 8 hijos con la hija, todo, que es como, o sea, no quiero hablar de más, tendríamos que ver el tema y si quieren algún día lo podemos hacer. Hay que hacer un programilla de esto. Pero ¿cómo no te vas a dar cuenta que eso está pasando en tu casa, no? Y no estoy tampoco culpabilizándola a ella porque seguramente él ocultaba muy bien las cosas. O sea, porque tenía... O sea, él estaba casado. O sea, era el señor, la señora, y tenían una hija que él finge que la hija huye, la encierra en el sótano de la casa, o sea, ahí como un área que tenía acondicionada, no sé si por el garage, algo así, y tuvo como 8 hijos con la hija. Santo niño de Atocha. ¿No? Y no se dieron cuenta, pero fueron años de años, ¿no? Hasta que alguno de los niños o la chava se enfermó y la tuvo que llevar al hospital, y ahí fue donde ella pidió ayuda. Pero... ¿cómo no te vas a dar cuenta que todo eso está pasando debajo de tus pies? No lo sé, Rick. ¿No? Yo creo que ahí justo ya es más bien una complicidad silenciosa, ¿no? No lo sé. Vamos a investigar. Y sí vamos a hacer un capítulo, me comprometo, porque creo que hay muchos temas ahí también de complicidad, justo. O sea, sí, es un tema complejo. Complicidad inconsciente, tal vez. Así es, puede ser inconsciente, algún tipo de pacto, alguna cuestión de, por ejemplo, ya sabes que a mí casi no me gusta andar viendo series y esas cosas. Me acabo de echar la de Monstruos de los hermanos Menéndez. No los he visto. Bueno, algún día les haremos un capítulo también.
porque son unos hermanos que mataron a sus padres. Entonces hay esta polémica entre si los mataron intencionalmente por dinero o la versión que manejan es que fueron abusados sexualmente por el papá muchas veces desde niños. Claro. Pero no se puede comprobar porque ambos padres están muertos, ¿no? Claro. Entonces hicieron ahí, bueno, lo hicieron los mismos productores de la de Dahmer, entonces ya te imaginas el estilo oscurillo que tiene, muy buena, pero a lo que voy con esto es a que, o sea, ¿cómo saber ahí, no? ¿Cuál es la versión? Porque al final te dejan como, uy, si eran psicópatas, ¿no? O sea, ok, dentro de los discursos que se escucha ahí es, bueno, muchos de nosotros hemos sufrido cosas, mucha gente ha sufrido cosas, pero no por eso matamos. Claro. ¿No? ¿Qué tipo de sangre hay que tener o qué tipo de cosa hay que pensar para poder llegar y matar a una persona? Claro. Ajá. Sí. Entonces, y aquí son dos hermanos, además, no son gemelos, sino son hermanos, ¿no? Y entonces terminan matando a sus padres, que podría ser otro ejemplo de psicopatía, pero hay ahí como muchas aristas, ¿no? Habría que revisarlo bien. Pero ese es un excelente punto, ¿eh? O sea, el cómo... O sea, si estamos hablando de ser familiar de un psicópata, más allá de lo que tú tienes que hacer para cuidarte, ¿no? Que pues hay que poner muchos límites y saber que tú allá, a lo mejor yo acá, ¿no? Pero creo que un punto muy, muy importante es dejar de negar y dejar de justificar, ¿no? Como familia. Sí. Y empieza desde papás, como decíamos, y lo dijimos desde el primer capítulo y que lo íbamos a retomar en ¿no? El hecho de no justifiquemos, ¿no? O sea, a veces las cosas son lo que son y dejemos de ponerles más sobreanálisis, más esferitas y es que es un niño, es que no se da cuenta, es que, bueno, nada más le sacó dinero a la cartera al papá, bueno, es que nada más le hizo esto al compañerito. No, a ver, dejemos de justificar porque desde ahí empieza. Si vamos a reconstruir el tejido social que ahorita está muy roto, empieza desde reconocer las cosas, llamarlas por su nombre, señalarlas, decir, sí, lo siento mucho, corazón, pero esto es inaceptable. Reconocerlo. Las faltas, ¿no? Y reconocerlo también ante el otro, de eso que te hicieron no estuvo bien. Sí. Y no lo voy a condonar y no me voy a hacer la que no vi. No. ¿Sabe? Y muchos papás lo hacen. O sea, de verdad, yo lo observo. Yo que mi hija está en una primaria y que de repente, digo, a mí sí me dicen que mi hija se pasó con un niño, otra niña o que les hizo algo grosero, lo primero que hago es llamarle la atención y decirle, ve y pides una disculpa, porque esto ni te lo mereces tú ni se lo merece nadie. Pero observo papás que, es que haya una consecuencia, claro, ¿no? Para que entiendan tiene los que haber niños. una consecuencia, claro. Pero observo papás que, siguen como... Sí. ¿No? Ay, bueno, pero es que ¿qué le hizo el otro? Ajá, por ejemplo. Usted pegue, usted... No, espérame, o sea, por eso está tan roto el tejido social. Porque desde ahí, celebramos. Es más, hay padres que digo, no quiero criticar pues, pero celebran que su hijo se haga gandalla. Ay, qué bueno que le quitaste, qué bueno que, ¿para qué se anda acercando a ti? ¿Para qué? Mejor, perdón por cómo lo voy a decir, pero así lo he escuchado, ¿eh? Mejor ser el cabrón que ser el pendejo. ¿Eso le estás enseñando a tu hijo, en serio? Sumamente delicado, ¿no? Entonces, creo que para poder cerrar en este capítulo, o sea, creo que lo más importante es también, como padres, observar justamente esta parte de los límites que colocamos, de seguirlos. A ver, híjole, perdón, soy mamá, es una chinga, así. A veces estoy fundida, te consta, ¿no? Me consta. A veces llegas al hospital por eso, ¿no? También. Sí pasa, te cansas, sí. ¿no? Mis respetos a todos Pero los padres ¿qué crees? de familia. Yo lo escogí. O sea, yo cuando dije va. Y sé que implica un trabajo duro, que a veces uno está cansado, que a veces no tienes ganas. O sea, no tienes ganas de estar todo el tiempo atendiendo y etcétera. Pero vale, y no me arrepiento de mi decisión, pero sé que implica un trabajo y no puedo renunciar a ese trabajo. O sea, puedo, pero no me... puedo hacerlo, pero no quiero hacerlo porque sé lo que implica para un ser humano que está en formación, ¿no? El hecho de sentirse abandonado, el hecho de sentir que no hay nadie que lo mire, que tanto la sobreprotección como la falta de límites, ambas son igual de jodidas para un niño, igualito. El yo pensar que lo tengo que acariciar, cargar y todo para que no se pegue de ninguna forma, lo estoy nulificando y lo estoy anulando, ¿no? Y lo mismo el pensar que, pues solito puede, pues tiene 7 años, ya que decida. No, son 7 años, no claro. Es nada, ¿no? Sí. Necesita una guía.
necesita un acompañamiento. Claro. Entonces creo que como familiar, o sea, sí es sumamente importante observar estas cosas y obviamente trabajar en poner reglas claras, en revisar que esas reglas se cumplan, Claro. ¿no? Y acompañar y estar ahí. Claro. Y mantener los límites y las consecuencias. ¿Y sabes qué otro punto que yo he visto mucho, incluso en el consultorio, y que ya lo he hablado, no sé si aquí, pero contigo sí, eso sí estoy segura, de incluso enseñarles un poquito de la empatía hacia los papás, ¿sabes? Ah, sí. O sea, el hecho de yo también me canso, no manches, yo también tengo cosas, ¿no? O sea, yo también necesito, no significa que tú estés abandonado y al final yo soy el adulto y yo cuido, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero como dame cancha, ¿no? Dame espacio. Sí, tantito, ¿no? Necesito espacio. ¿No? Claro. Es importante y es también parte de la empatía de ellos, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, Así. Sí. Muy bien. Pues yo creo que con eso podemos cerrar. Ya les haremos algún video cortito o algún TikTok para decirles qué hacer si tengo un familiar o pareja y o conocido psicópata, ¿no? sí. Para que nos sigan escuchando, nos sigan mirando lo que ustedes escojan. Recuerden que esto es o esto fue Parece Chiste. Pues patología. Y por favor no se olviden también de compartir nuestros contenidos, denle a la campanita de YouTube, ¿no? Y por favor tampoco olviden darnos sus sugerencias de temas. ¿Y en dónde nos encuentran? Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y todas las plataformas de audio. Así ¿Vale? es. Entonces, gracias por acompañarnos. Bye bye. Bye.